existir porque la ley puede autorizar casos donde se reevalúen, se reanalicen situaciones que han sido evaluadas en procedimientos anteriores. Y el código, haciendo uso de esa excepción, recoge desde el año 2001, en su código orgánico, recoge entonces el contenido del artículo 197 y dice: el hecho de que la administración levante reparo o en las actuaciones de conformidad efectivamente no significa que la administración ya cesó en sus competencias frente a esos elementos contenidos en esa acta. ¿Cuáles son esas condiciones, a pesar de que estamos en la excepción al principio de la violación de la cosa juzgada administrativa? Debemos entonces interpretarla de manera restrictiva. Son solamente refiscalizables, es decir, se puede levantar nuevamente el procedimiento siempre y cuando se den las tres condiciones que me da la norma. No existe una cuarta. Son esos tres supuestos los únicos en que la administración tiene que basarse para una fiscalización segunda o posterior fiscalización sobre los mismos elementos, hechos o documentos. Solamente esos tres elementos, que es lo que debemos fijar para los efectos. Estar en una situación distinta a esas tres es totalmente violatorio de la cosa juzgada administrativa, y esa segunda actuación sería nulidad absoluta si no está basada en esas tres diferencias. ¿Cuáles son esas tres condiciones en que efectivamente se está autorizando a la administración tributaria volver a actuar sobre lo actuado? Vamos a ver el primer caso. El primer caso es: podrá refiscalizar la administración tributaria los tributos, periodos o elementos de la base imponible no incluidos en la primera fiscalización. Eso no es una refiscalización, porque aquí ese supuesto nos está diciendo en el 197: bueno, voy a fiscalizar algo que no estuvo dentro de la primera fiscalización. Por ejemplo, voy a fiscalizar impuestos sobre la renta del ejercicio 2016 y termino con reparo, con conformidad. Bueno, yo puedo entrar a ese contribuyente otra vez en impuestos sobre la renta del ejercicio 2017, 2018. Bueno, porque no estamos hablando de una refiscalización. Podrá ser a la luz del contribuyente, bueno, está sometido a una refiscalización, pero desde el punto de vista estricto, técnico, no hay una refiscalización. Cuando mi segunda fiscalización efectivamente se basa en elementos no analizados, en ejercicios, periodos o elementos de la base imponible no analizados en la primera fiscalización. Por supuesto, si vamos a verlo desde el punto de vista de la norma, eso sería una refiscalización. Por supuesto, está habilitado refiscalizar a ese contribuyente sobre periodos, elementos o tributos no incluidos en la primera fiscalización. Perfecto, totalmente viable, porque no ha habido juzgamiento, no ha habido, digamos, decisión de esos elementos, es nuevo. Entonces se puede refiscalizar. El segundo elemento, y aquí es donde empieza la cosa un poco que debemos tener presente, es efectivamente que también podrá refiscalizar la administración tributaria cuando se trate de hechos, elementos o documentos nuevos, no existentes para el momento de la primera fiscalización. Perfecto, a lo mejor entonces yo estoy entrando en una segunda fiscalización y estoy entrando en los mismos ejercicios, en el mismo contribuyente, en el mismo impuesto y en el mismo elemento de la base imponible, en una segunda fiscalización. Pero resulta que efectivamente la primera fiscalización no tuvo a su disposición, no tuvo, porque aparecieron de repente documentos que estaban, digamos, excluidos, no estaban disponibles en el momento de la primera fiscalización, y aparecen entonces y los consigue la segunda fiscalización. Efectivamente, entonces la norma nos está diciendo allí: bueno, esa segunda fiscalización que se está basando en documentos que no estaban disponibles, no existían para el momento de la primera fiscalización, entonces en la segunda fiscalización la administración puede levantar sus actuaciones, analizar esos nuevos documentos y determinar sus consecuencias tributarias, sus observaciones, sus reparos o conformidades. Pero lo importante en esta segunda supuesto de refiscalización es que no existían esos elementos para el momento de la fiscalización.
Por lo tanto, no tuvo oportunidad el fiscal actuante, el primer fiscal no tuvo la oportunidad de evaluar esos documentos, esos elementos o esos hechos. Generalmente, bueno, aparecieron unas facturas que estaban metidas en la caja fuerte del contribuyente. Bueno, pero el fiscal actuante no tuvo a su disposición ni a su... Para él es una información nueva. Y llegaron unas facturas que, por denuncia generalmente, mira, que aparecen unas facturas originales que nunca las declaró el contribuyente. Efectivamente son elementos nuevos. Por lo tanto, entonces la administración puede abrir una segunda fiscalización para evaluar esos nuevos hechos y determinar las consecuencias tributarias. Entonces es un elemento también factible, porque no está analizada por la primera fiscalización, no hay rompimiento del principio de la cosa juzgada, porque no se decidió sobre efectivamente esos nuevos elementos. Y la más importante es la que debemos tener presente, es la tercera. Allí nos dice la norma también que puede refiscalizarse, la administración tributaria puede abrir un segundo o posteriores procedimientos de fiscalización y determinación cuando se trata de hechos, elementos o documentos que sí existían en la primera fiscalización, estaban a disposición del fiscal en la primera fiscalización. No son elementos nuevos, no estaban allí. Él los analizó, tal vez en el requerimiento lo requirió, pero ¿qué es lo que sucede en este caso? La primera fiscalización no los apreció. La primera fiscalización los obvió. La fiscalización no hubo un análisis, un estudio para determinar su procedencia o improcedencia, sus efectos tributarios. Entonces aquí estamos hablando de que sí existían para la primera fiscalización, pero no fueron analizados, no fueron examinados, no fueron objeto de observancia. Entonces la administración en este caso tiene la facultad de efectivamente entrar en un proceso de fiscalización con posterioridad. Estamos hablando en este tercer supuesto de que efectivamente colmaría ese segundo reparo o esa segunda fiscalización sobre un elemento no apreciado. A pesar de lo que lo tenía disponible, no lo apreció, no lo analizó, y por lo tanto la segunda fiscalización puede entonces efectuar un ajuste, un reparo, un análisis sobre esos elementos, hechos o documentos no apreciados por la primera fiscalización. Esas son las tres reglas para estar en presencia de la facultad, de la posibilidad de una refiscalización. Estamos hablando elementos que no incluían la primera fiscalización, elementos de la base, perfecto. Segundo, entrando en los mismos elementos, entrando en los mismos tributos, pero sobre documentos nuevos que no existían para el momento de la fiscalización. Y el tercero es, aún existiendo los documentos, aún existiendo los hechos, el fiscal inicial no los apreció, no los analizó. Entonces la segunda fiscalización tiene posibilidad y está totalmente ajustado a lo que nos dice el artículo 197 del Código Orgánico Tributario. Ahí nos preguntamos entonces, ¿cuándo no puede entonces la administración refiscalizar? De acuerdo a esos tres supuestos, ¿cuál sería el escenario donde estaría violentándose la cosa juzgada? ¿Cuál sería el escenario donde la administración refiscaliza indebidamente y estaría en curso en una violación del principio de la cosa juzgada administrativa y por lo tanto nulidad absoluta en esa refiscalización? Cuando se dé este único supuesto. Cuando la administración pretenda refiscalizar un elemento que existía dentro de o unos documentos que existían durante la primera fiscalización y fueron apreciados en la segunda fiscalización, en la primera fiscalización. Existían los documentos, existían los hechos en la primera fiscalización y los apreció el contribuyente, lo apreció el fiscal. Entonces, estamos hablando de que entonces ya la administración
pierde la competencia de refiscalizar esos elementos. Como vemos, la refiscalización sería improcedente solo en este supuesto cuando se refiscaliza sobre los elementos existentes para la primera fiscalización y analizados en la primera fiscalización. Esa segunda fiscalización entonces quedaría violentando el principio de la cosa juzgada administrativa. Si no se da, si existía y no se apreció, entraría en la tercera regla de que sí puede ser objeto de refiscalización. Como vemos, como nos estamos dando cuenta de acuerdo al análisis de la norma, pareciera entonces que efectivamente es importante para llegar a esta conclusión, para ver si es ilegal o no es, o es ilegal o legal la actuación en una segunda fiscalización. Tener claro esto. Pero ¿cómo sé yo? ¿Cómo determino yo el alcance de una fiscalización? ¿Cómo sé yo si lo apreció o no lo apreció el fiscal, los hechos o los documentos o los elementos que él está allí? Para estar si lo evaluó o no lo evaluó. Por ello es la importancia de ustedes, asesores, de ustedes que están en el día a día con los fiscales, de ver el alcance. ¿Cómo determino yo cuál fue el alcance, cuáles fueron los elementos que evaluó? Generalmente en el acta de reparo o en el acta de conformidad me hace una narrativa el funcionario de cuáles fueron las cuentas que analizó, cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron, cuál fue la metodología utilizada, cuáles fueron las conclusiones, qué tipo de análisis se realizó. Si no está en el acta, si no está en el cuerpo del acta, tenemos que irnos a la segunda fuente para averiguar cuál fue el alcance, para ver si la segunda actuación está o no ajustada a derecho, porque si usted lo apreció y no determinó reparos, entonces ya yo estoy tranquilo, pero porque usted lo apreció a su criterio, de repente no era un ajuste, pero usted lo apreció. Si no está en el acta de reparo, a lo mejor una cuenta, no sé, pérdida en cambio. Si usted analiza y dice, no, yo estoy de acuerdo, efectivamente, usted dólar CADIV, dólar CICA, todo, bueno, está ajustado. En mi opinión no hay, está ajustado a derecho esa pérdida, esa deducción de la pérdida en cambio. Un supuesto, ¿no? Si él me lo dice en el acta, entonces ya yo sé que ya él apreció esa cuenta, no puede ser objeto entonces de una segunda revisión, porque existía y la evalúa el fiscal, el primer fiscal. Ya yo entonces estoy tranquilo, porque está apreciado y tengo los elementos en el acta de reparo donde me dice que las cuentas analizadas fueron esas y dentro de esa cuenta está la pérdida en cambio. Si no lo hizo en el acta fiscal, vámonos al expediente que se forma con todas las fiscalizaciones, como lo ordena el artículo 183, si no recuerdo, del Código Orgánico Tributario, que toda fiscalización debe extenderse en un expediente. En el expediente administrativo están los papeles de trabajo, están digamos las cédulas de trabajo, están todos los elementos, las pruebas analizadas. Ese expediente es abierto al contribuyente, es público para el contribuyente. Entonces, si no tengo los elementos, ¿cuál fue el alcance? ¿Cuáles fueron los diferentes elementos evaluados por el fiscal? Vámonos al expediente, pidamos el expediente administrativo, pidamos copia simple. Ahí está un informe fiscal, generalmente los fiscales que no trasciende al contribuyente, donde él dice cuál fuera el detalle de su auditoría. En ese informe fiscal que forma parte integrante del expediente, ahí podemos ver el alcance, qué tanto apreció o no apreció el fiscal. ¿Qué nos lleva a esto? Todavía me quedan aquí unos 7 minutos. ¿Qué nos lleva a esto? ¿Y por qué la importancia de ver el alcance de las 3 situaciones por las cuales la administración puede hacer una refiscalización? Porque en la práctica, ¿qué sucede? En la práctica tenemos casos donde los fiscales, dentro de este desajuste que tenemos como sociedad, nos plantean, bueno, aquí ya está, mira, este reparo, bueno, podemos conversar, podemos hablar, no sé, seguramente ustedes se han tocado, no solamente las revisiones fiscales que son deberes formales, no, estamos hablando de auditorías, estamos hablando de fiscalizaciones,
donde inclusive magnifican el reparo para los efectos de establecer, como dicen ellos, sus honorarios profesionales. Pero esa situación es verdad. ¿Cuál es el argumento central para ellos decirte y convidarte, no hablar de extorsionarte? Me duele un poco, ¿no? Tuve muchos años dentro de la administración tributaria, pero ojo, eso no es de ahorita. Tal vez ahorita lo vemos masificado, lo vemos descarado, pero eso ha ocurrido toda la vida. Pero estamos hablando del 2001 hacia atrás. No existía esta norma que estamos evaluando hoy. Allí, para haber una refiscalización, tendría que entrar era otro ente, que era la Contraloría General de la República. Porque son un poquito más de edad avanzada, podrán recordarse de que no, cuando la Contraloría General, si a mí me fiscalizan, me da mi acta y tengo mi resolución, ya yo estoy garantizado. Tendría que entrar en la Contraloría cuando evaluaba al señal, cuando la Contraloría evaluaba la Administración de Hacienda, y podía llegar al contribuyente, pero examinando las cuentas activas de la Administración tributaria, no directamente como lo tiene hoy la Administración desde el 2001 hasta ahorita. Entonces, tal vez ese discurso de antes no debe ser el mismo discurso de ahora, porque ahora tenemos norma expresa y ya evaluamos el alcance. Entonces, ¿cuál es el fiscal ahorita cuando te quiere proponer alguna salida indecorosa? Te dice, no, si yo te levanto el acta, yo vamos a hacer estos reparos por fuera, sobre esto hablamos, y yo levanto el reparo sobre esto y aquello, y no ha pasado nada. Ya no te vamos a volver a fiscalizar. Si yo y nadie va, cuando tú le enseñas el acta al otro fiscal que venga, no, ya no se va a meter con su ejercicio, con esos impuestos, con esos periodos, no se van a meter. Y esa es la garantía que te brinda el funcionario. La garantía es que no, ya con el acta que tú tengas, se lo muestras al fiscal y él agarra otro ejercicio o se va para otro lado. Porque nos respetamos entre nosotros. Ese es el argumento, porque él no tiene otro elemento. Él tiene que darte a ti seguridad para que caigas en el juego. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, él te dice, no, ya con el acta, yo poniendo 3 reparos ahí de 3 bolívares, eso ya está entonces garantizado todo el ejercicio. El periodo y todo, y el impuesto. Ya no te van a volver a fiscalizar. Ese es el argumento. Ya sabemos que es falso. Nos está estafando. Además que nos está extorsionando, nos está estafando. Porque nos está mintiendo, nos está engañando. Porque hay que decirle a ese funcionario, bueno, no sabemos si el cliente o la directiva de sus clientes toman la decisión. Usted simplemente le alerta. ¿De acuerdo? Usted le alerta, le levanta un informe, le dice cuál es el alcance de acuerdo a lo que dice el artículo 197 y lo que conversamos aquí este día de hoy, y usted evalúa eso, usted decide si se tranza o no se tranza con el funcionario. Pero ese funcionario que te está diciendo, no, vamos a dejar este reparo de pérdida en cambio, vamos a dejarlo por fuera porque, oye, es bastante grueso, y sobre eso vamos a fijar los honorarios, lo que te estoy dejando por fuera. No te voy a levantar ese reparo, pues yo te levanto 3 gastos sin comprobación, una retención no efectuada, y ahí estamos listos y ya cerramos el acta, de acuerdo a lo convenido. Pero sobre esta cuenta que analicé, que sabes que está reparable 100%, vamos a transarnos ahí, vamos a darle un 30%, 20% de ese reparo, de ese impuesto que genera, y ahí nos quedamos. Entonces hay que decirle al cliente, mira, si usted se transa de esa manera, usted está propenso que mañana 6 años de prescripción o 10 años de prescripción para que pueda dormir tranquilo. Ese reparo que te dejaron por fuera no fue apreciado por el funcionario. Ese reparo por fuera fue un hecho que existía para el momento de la primera fiscalización, pero no fue apreciado por él. Entonces, ¿qué significa eso? Que puede entrar una segunda fiscalización sobre esos hechos o elementos no apreciados por el primer fiscal. Entonces, el segundo fiscal le puede levantar el reparo que obvió intencionalmente, obvió el primer fiscal. Cuando, ojo, son situaciones que han ocurrido. Y también es así que en el año 2009, particularmente caso señal, recordemos que esto estamos hablando a nivel de todas las administraciones tributarias. Estamos a nivel donde el código aplica directamente, como a nivel municipal o estatal, que estamos hablando que aplica de manera supletoria, pero tiene sus reglas donde en los municipios ordenan aplicar todos los procedimientos que están en el código.
Entonces tenemos que a nivel municipal también, estamos hablando de que efectivamente, particularmente en caso Semilla, se creó una gerencia general, que es la que tenemos proyectada ahí, gerencia general, gerencia de control aduanero y tributario, donde tiene una gerencia en línea de aduana y tiene una gerencia de control tributario, y ahí tiene la división de control posterior. Esa división, la única competencia, usted ve en la caseta, que es la que tenemos allí proyectada del 28 de enero del 2009. Usted ve la atribución de la división de control tributario, control posterior tributario, y van a ver exclusivamente ustedes pueden fiscalizar lo que ya ha sido fiscalizado. No pueden entrar por primera vez a un contribuyente. Ustedes van a hacer refiscalizaciones. Esa es la competencia que le dieron a esa unidad administrativa. Entonces estamos viendo que efectivamente se crea inclusive la estructura para hacer refiscalizaciones, todo dentro del marco de las 3 reglas que vimos, los 3 supuestos que vimos. Entonces cuando ese fiscal le deja el reparo por fuera, no le está garantizando, porque puede ser apreciado. Entonces, ¿qué es lo que hay que exigirle al fiscal? Bueno, pues vamos a transar, pues vamos, yo estoy dispuesto a pagarte los honorarios, pero vamos a hacer algo. Ponme en el acta fiscal que tú me evaluaste la cuenta de Perdincado. Ponme en el acta fiscal y en el expediente que a tu juicio no hay, está ajustado a derecho, porque es una pérdida oficial, es una pérdida de dólares oficiales, entre lo que hay una variación, pero siempre oficial. Eso es totalmente deducible. Ponme en el acta que tú apreciaste esa cuenta. Si me la colocas en el acta, si me dice que usted actuó y apreció, pero a su juicio no hay reparo, no hay ajuste porque está ajustado a derecho, entonces yo estaría en el supuesto de que me garantiza a mí que si alguien viene a evaluar otra vez esa cuenta, yo le digo, ya esa cuenta está apreciada, por lo tanto está violentando, esa segunda fiscalización está violentando el principio de la cosa juzgada administrativa, está violentando efectivamente el principio universal de no es in idem. Pero si no me la aprecia y no la deja constancia, que es lo más probable, porque no se va a poner, si él dice que la aprecia y no repara, cuando venga mañana alguien a entrar y averigua, pero ¿por qué tú no reparaste esto si esto era un reparo? Bueno, yo tengo mi criterio, posiblemente se vea involucrado ese funcionario en una medida disciplinaria por negligencia en el desempeño de sus funciones. Entonces, muchos fiscales no corren el riesgo, muchos fiscales no colocan que aprecian la cuenta que están dejando sin reparo, no la colocan. Entonces, no la colocan significa entonces que está en el tercer supuesto que estamos hablando. ¿Existía la cuenta? Sí, pero no fue apreciada por el funcionario. Por lo tanto, entonces la refiscalización es totalmente ajustada a derecho. El alcance, y con esto ya vamos concluyendo, el alcance efectivamente de la narrativa, de la motivación del reparo, como de los contenidos del expediente, me dan a mí la certeza si efectivamente está o no está apreciado por el funcionario los elementos para los efectos de una refiscalización. No creamos en cuento chino entonces. Debemos llevarnos este día de hoy el análisis del artículo 197 del Código Orgánico Tributario vigente, donde están los 3 supuestos donde efectivamente puede existir, y es totalmente ajustado a derecho, la refiscalización. Ya hay 2 sentencias de la Sala Político-Administrativa que han ratificado la constitucionalidad de este artículo, y en casos particulares la competencia en las refiscalizaciones. No creamos entonces que efectivamente estamos blindados con el acta de reparo. Ya cesó la competencia en la administración tributaria de refiscalizar esos elementos contenidos en el acta. No es así. Bueno, efectivamente tenemos que ver el alcance, la individualidad de cada caso particular para ver si estamos o no en una posibilidad de una refiscalización. Es por ello entonces que tomemos esto
bueno, los directivos dicen que sí, vamos a transarlo, entonces bueno, nos sirva por lo menos. Es una decisión ejecutiva, es una decisión gerencial, vamos a transarlo, nos dicen a nosotros los asesores, a ustedes los asesores, bueno, vamos a llamar y vamos a reunirnos, vamos a hablar de los honorarios profesionales que está cobrando, pero digámosles en la cara al funcionario, digámosle en su cara, tú te has leído el 197, tú me dices que yo estoy blindado con ese reparo que estás dejando por fuera, no seas mentiroso, porque eso no es así. Ese comentario, ahora si usted, para poder transarlo, exige, porque a lo mejor ¿no? Quiere sus reales, está tan necesitado que te dice, yo pongo en el acta la cuenta, pues lo pongo allí, perfecto, es lo ideal, es lo que debemos sugerirle, pónganme el acta, méteme en el expediente que analizaste la cuenta, toma el requerimiento, toma los documentos de esas cuentas y, señores, ese sería el ideal si la directiva decide transarse. ¿De acuerdo? Pero efectivamente que dejármelo por fuera se corre. Entonces decirle mentiroso, me estás engañando, eso es una estafa. Entonces nos sirva por lo menos para bajar los honorarios profesionales. Pues cuando ya le digas que no está blindado, que es mentira, que existe una gerencia general, si estamos hablando de caso señal, hay una gerencia general dedicada exclusivamente a estas refiscalizaciones que se creó en el 2009, entonces aquí no me engañes. Entonces, más bien, entonces me debe cobrarte el 10, no, yo te voy a dar el 5%, el 3%, el 5, 8%, porque lo que quiero es que te vayas, porque no estás siendo sincero conmigo. Esta reflexión es la que efectivamente entonces les dejo en la mañana de hoy. Espero haber contribuido con ustedes.